Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Seguimos con el consultorio sobre modelos contables y en este caso la pregunta es ¿cómo se puede comprobar el RECPAM que generó el capital monetario y que se determinó de modo indirecto? Entonces, bueno, ¿cómo se puede comprobar? Se puede comprobar a través de un método llamado comprobación directa del RECPAM. Enseguida les muestro cómo es. Supongamos que por la vía indirecta el RECPAM que se había determinado era o es de 52 pesos de pérdida. ¿Cómo deberíamos interpretar estos 52 pesos de pérdida? Tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. La pérdida que generó la exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda, el capital expuesto, formado por más activos que pasivos frente a un entorno de inflación, fue de 52 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para comprobarlo de modo indirecto? Bueno, trabajamos todas las partidas monetarias como si fueran no monetarias, hacemos el proceso de anticuación de partidas en cuanto a buscar el origen del poder adquisitivo que representa cada una de ellas y las reexpresamos, determinando las diferencias y analizando el signo de cada una de ellas. Vamos a proceder de la siguiente manera con un ejemplo, por supuesto, planteado al efecto de la explicación. Supongamos que es el ejercicio económico número 1, iniciado en enero y que finalizará en julio, porque el cierre de ejercicio es julio de cada año. Entonces, imaginemos un movimiento del capital monetario como el que expresa el cuadro. Ustedes tienen que en el mes de enero, independientemente tomado, es decir, aisladamente considerado, independientemente de lo que pasó en febrero, marzo, abril, ¿sí? Y olvídense, solo lo que ocurrió en enero fue que se incrementó el activo monetario en 1000 y se incrementó el pasivo monetario en 600. Entonces, si del enunciado de la situación real de la entidad surgiera que estas fueron las variaciones del capital expuesto, es decir, el capital monetario, bueno, lo anotamos de esta manera en el cuadro. El activo monetario aumentó en 1000 y el pasivo monetario aumentó en 400. De tal modo que el capital monetario quedó en un monto de 600 porque hicimos 1000 del activo monetario menos el pasivo monetario que es de 400. Y lo anoté en rojo simplemente para que ustedes vayan avisorando que nos está quedando un activo monetario expuesto que frente a la existencia de inflación nos generaría pérdidas, pero frente a la existencia de deflación, es decir, una disminución constante en el nivel general de precios, bueno, nos generaría ganancias, ¿sí? Bien, ¿qué pasó en abril? En abril, aisladamente considerado el periodo abril, aumentó el activo monetario en 400 pesos y no hubo variaciones del pasivo monetario. Por lo tanto, hicimos el activo monetario menos el pasivo monetario, 400 menos 0, queda un capital monetario positivo de 400. ¿Por qué les digo positivo? Porque el activo expuesto es mayor que el pasivo expuesto. Luego, en junio, ¿qué pasó? Disminuyó el activo monetario en 400 y disminuyó el pasivo monetario en 400. Es decir, se canceló la deuda monetaria pura que teníamos. De este modo, el capital monetario sufrió una variación de cero en este periodo de junio. ¿Por qué? Porque hacemos menos 400, menos 400 y de esa forma nos queda en cero. Y luego julio, que es el periodo de cierre, no hubo variaciones ni del activo monetario ni del pasivo monetario. La última columna la dejamos para hacer una suma algebraica de cada fila. Entonces, la suma algebraica de la fila del activo monetario nos daría 1000 más 400, 1400, menos 400, 1000. En el pasivo monetario, esa fila nos da 400 más 0, 400, menos 400, 0, más 0, 0. Y del lado de la fila del capital monetario, la suma algebraica de la fila nos daría 600 más 400 da 1000, más 0, 1000, más 0, 1000 da 1000. Ahora,
determinamos el coeficiente de ajuste justamente relacionando el índice de cierre con el índice de origen. El índice de cierre, que sería el índice de julio, sobre el índice de origen, que en este caso sería enero. Y ese coeficiente supongamos que nos arrojara un resultado de 1.06. Luego hacemos lo propio con abril, con junio y con julio. Con julio obviamente el coeficiente da 1 porque estamos relacionando como índice de cierre el de julio y índice de origen el de julio, que es el mismo. Luego aplicamos el coeficiente corrector al capital monetario en moneda heterogénea, por decirlo de algún modo, ¿sí? Esto no olviden nunca que es un método de comprobación. Entonces, a 600 lo multiplicamos por 1.6 y nos da 636. A 400 por 1.4 y nos da 416. A 0 por 1.03 nos da 0 y a 0 por 1 da 0. Entonces, estos 636 los sumamos a los 416, que nos da 1052, y aquí lo anotamos. ¿Qué tenemos hasta acá? Tenemos un dato que es el capital monetario, otro dato que es el capital monetario ajustado, y luego podemos determinar diferencias en términos absolutos y trabajar entonces el signo de esa diferencia. Justamente 600 y 636 se diferencian en 36 pesos. ¿Y por qué le anotamos un menos adelante? Porque aquí nos damos cuenta que el capital monetario expuesto es positivo, ¿sí? El capital expuesto es positivo en 600 pesos. Que el capital monetario ajustado es también positivo y mayor a este. ¿Y por qué? Porque el coeficiente da mayor a 1, quiere decir que hubo inflación. Entonces, un entorno de inflación, en un entorno de inflación, mejor dicho, frente a un capital monetario positivo, esa diferencia de 36 pesos la debemos interpretar como una pérdida por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. En abril nos pasa lo mismo. Tenemos un capital monetario positivo y un coeficiente mayor a 1 que denota la existencia de inflación. La diferencia en términos absolutos de 16, perfectamente le podemos agregar el signo menos, que no nos vamos a equivocar. Fue la pérdida por exposición al poder adquisitivo de la moneda, que desde abril a julio tuvo un 4% de inflación y que evidentemente no logramos acompañar. Entonces, los 36 pesos que perdimos por no lograr acompañar el curso de la inflación existente entre enero y julio, a los 16, sumados a los 16 pesos que perdimos por no haber logrado acompañar el curso de la inflación respecto del capital expuesto desde abril hasta julio, precisamente nos da los 52 pesos de pérdida, que era precisamente lo que habíamos obtenido por el método indirecto. Ven que hay una consistencia entre el RECPAM obtenido por el método indirecto, trabajando todas las partidas no monetarias, y el RECPAM hallado por el método de comprobación, que es el método directo. Bueno, esto es todo lo que les quería explicar. Espero que les haya servido. Buenas tardes. Muchas gracias.